Hola hermanos, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más, una semana más que dedicamos a aprovechar este espacio para estudiar y meditar, reflexionar juntos en la escritura y el mensaje que tenemos para pues, nuestras vidas, para el día a día y que siga siendo, pues, por supuesto, algo que nos motive a ser un reflejo de lo que hemos recibido en Cristo. Retomando, recordemos que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 y hemos llegado, la semana pasada quedamos en el versículo 15 donde pues estábamos viendo cómo eh, Pablo habla un tema que sigue siendo muy relevante, que es, por un lado, cómo nosotros pues nos sometemos a la autoridad civil, pero a la misma vez cómo eso es parte de forma general del testimonio que tenemos hacia todas las personas, hacia todos los inconversos que tenemos a nuestro alrededor. Y al final el objetivo que Dios tiene, la voluntad de Dios, leíamos en el versículo 15, es que por medio de nuestra forma de vivir, una vida consecuente, una vida que evidencie lo que Jesús nos ha dado por medio del Padre, más bien al revés, el Padre por medio de Jesús, pues entonces los que quieran hablar algo de nosotros o que quieran ponernos en mal, en realidad no tengan base ni fundamento para ello. Ahora vamos a continuar siguiendo en esa misma línea el versículo 16. Dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Aquí vemos que Pedro, no sé si queriendo, sin querer, solo él lo sabrá, introduce otro tema que es bastante como les dijera, importante, que es delicado si no lo entendemos. Es este tema de la libertad. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué es lo que posiblemente esté apuntando Pedro? Resulta que, como sabemos, al recibir el Evangelio, al ser rescatados de este mundo y trasladados al reino de Dios, hemos sido hechos libres, ¿verdad? Libres del pecado, libres de la muerte, libres de Satanás y libres de toda forma de, de querer, de creer más bien que por nosotros, por nuestra cuenta, podemos eh, agradarle y ganar el beneficio de Dios. O sea que somos libres del hecho de que no hay absolutamente nada que nosotros tengamos que hacer para ganarnos el favor de Dios. No tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que pretender vivir a la altura de perfección que no tenemos, porque esa libertad que se nos ha dado no fue basada en algo que nosotros hagamos para ganar el favor de Dios. Nosotros hemos sido hechos libres únicamente porque fue la voluntad de Dios, porque fue lo que Él quiso hacer, darnos libertad. Ahora, ¿cuál es el peligro que puede existir? Bueno, en primer lugar, ese peligro no existe para aquellos que entienden lo que significa la libertad, lo que en realidad significa cuando Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero existe la posibilidad de malinterpretar lo que significa la libertad. Creo que un buen ejemplo de esto va a ser significativo que veamos este texto para entender mejor a qué es a lo que se está refiriendo Pedro. Y vamos a ir a un caso que menciona Pablo ahí en 1 Corintios 8. Entonces, les voy a compartir.
para que esto nos ayude a comprender mejor ese versículo. Primera de Corintios, capítulo 8, que dice así. En cuanto a lo que se ofrece a ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber, pero si alguno ama a Dios es porque Dios ya lo conoce. Ahora, el tema como tal. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia que es débil se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios. Importante esa oración. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pero no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado, aquí está la palabra, de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Entonces, para explicar un poco el contexto de lo que está hablando Pablo aquí, pues resulta que en la ciudad de Corinto, así como posiblemente en todas las ciudades griegas, romanas, dentro de la cultura, más bien la cultura estaba muy ligada con la religión. Entonces, lo que era sacrificar animales para los dioses paganos, para dioses que, como dice Pablo aquí, en realidad nosotros sabemos que solo hay un Dios, que solo hay un Dios y Padre, pero dentro de esa cultura y perdón, ese contexto, pues ese era el único Dios. Más bien, había muchos dioses. Y para facilitarle a los habitantes de la ciudad digamos, ellos tuvieran acceso que tuvieran carne para comer, entonces los sacrificios que se presentaban en el templo de Artemisa, en el templo de Zeus, cualquiera de todos esos dioses, digamos que un adorador venía y presentaba su sacrificio a esa persona, más bien a esa deidad, supuesta deidad, y luego los sacerdotes de ese templo agarraban ese sacrificio y lo llevaban a las carnicerías para vender. Entonces, ¿qué pasaba? Muy posiblemente la gran mayoría de las carnicerías de ese tiempo, la carne que vendían había sido sacrificada anteriormente a los ídolos. En el momento en que fue sacrificado, pues estaba siendo dedicado a ese dios. Pero ya una vez que murió el animal, pues entonces se le daba un destino, un uso común, ¿verdad? Para consumo humano. Esto era lo normal dentro de la cultura ahí en Corinto. Lo que pasa es que, pues bueno, como sabemos, se convierten varios de ellos, se establece una iglesia ahí, pero les queda la duda de si ellos pueden comer esa carne. Todavía más por el hecho de que quizás era muy, muy difícil poder encontrar un lugar en el que estuvieran seguros que no hubiera un sacrificio dedicado a los animales, o sea, que la carne que se ofrecía no hubiera sido sacrificada efectivamente a alguna deidad. Entonces, habían algunos cristianos de la ciudad que decían, pues, bueno, lo que Pablo dice aquí, ¿verdad? Que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Entonces algunos decían, pues no hay ningún problema en comer de la carne porque como solo hay un Dios, entonces el uso que se le dio originalmente no tiene ninguna importancia, o sea, es irrelevante. Es solo carne, es solo comida. Dentro de su conciencia sentían esa libertad. Pero en cuanto a otros hermanos,
ellos no se sentían en esa libertad. Ellos sentían que su conciencia las acosaba. Ellos sentían, no, yo no puedo comer esta carne porque fue sacrificada a un ídolo y yo adoro a Dios, al Señor. Entonces ahí es donde empieza el tema, digamos, de cuál es la postura correcta. Si el que se siente libre de conciencia debería decirle al hermano, no, hermano, coma, eso no es nada. O si más bien el que no quería comer le debía decir al otro, no coma eso. Eso es una irreverencia, eso es eh, ofender la sangre de Cristo. Y ahí es donde existía el debate. Entonces, ante esto, Pablo les dice, el que tiene libertad, comer, que lo haga. Pero el que no siente esa libertad, que no abuse de ella tampoco. O sea, que no se convierta, dice el versículo 9, que no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. O sea, yo no le debo imponer mi libertad al que no la tiene, libertad de conciencia, porque querer imponérselo ya me lleva a otra clase de ofensa que sí es pecado, y es la falta de amor entre los hermanos, es la falta de consideración. Otro texto que habla de este tema muy similar es Romanos 14, que de hecho él dice que los que son débiles en la fe son aquellos justamente que que se sienten así. Él dice que algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen legumbres. Y aquí recalca Pablo, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, ahí está el asunto de la libertad. También se habla del libertinaje. Que esto, el otro pasaje que lo ilustra es Romanos 6. Ya antes lo hemos hablado, lo hemos mencionado, porque dice Pablo, bueno, habrá quienes digan, ah, entonces seguiremos pecando para que la gracia abunde. O sea, como a nosotros somos salvos y como a nosotros se nos ha perdonado incondicionalmente, entonces vamos a ser perdonados todas las veces que sean y por ello pues vamos a seguir a pecando para que más bien Dios muestre su gracia. De ninguna manera. O sea, utilizar la libertad y convertirla en libertinaje. ¿Qué libertinaje qué es? Bueno, hacer lo que uno quiera. En el mundo es normal el libertinaje. Cada uno se deja llevar por sus deseos, por lo que quiere, por lo que le llama la atención. Pero ¿qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, aquel que, habiendo sido libertado del pecado, quiere seguir estando bajo sumisión al pecado, en realidad no ha recibido una conversión, no se ha arrepentido del pecado, no ha tomado conciencia de lo serio que fue el lugar en el que estaba y el profundo sacrificio, el inmenso sacrificio que se hizo para poder rescatarle. Sencillamente eso no lo ha entendido, solo se mojó, no hubo una verdadera convicción. Entonces el problema no está en la gracia de Dios es incondicional. El problema está en la persona que no ha entendido lo que significa la gracia que ha recibido. Así que, habiendo repasado estas ideas de estos otros textos, ya volviendo a Primera de Pedro 2 y 16, dice entonces, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Bueno, aprovecha la libertad a la que ha sido llamado, a la que ha sido traído en Cristo, pero no la use como pretexto para hacer lo malo. Me gustaría ver los paralelos de este versículo. Dice, déjame aquí para hacer un poquito más grande esto.
Dice en el versículo 16 de la Nueva Versión Internacional, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Ahorita vamos a hablar de otro aspecto importante que es este de ser esclavos. Así que Pedro lo que nos está llamando es que no nos abusemos de lo que hemos recibido. Eso debería estar de más. Si se supone que hemos entendido la gracia que hemos recibido, la libertad a que hemos sido llamados, pues por supuesto que no debería pasar por nuestra mente usar esa libertad como un pretexto para hacer lo malo, para hacer lo que no corresponde. Retomando el contexto en el que estamos, ¿a qué se puede referir Pedro cuando dice hacer lo malo? Bueno, estamos dentro del contexto de el someterse a las autoridades. Recuerda, estamos en el contexto de cómo Pedro hace el llamado de respetar a las autoridades que Dios ha impuesto. Una forma que uno puede abusarse de la libertad en Cristo para hacer lo malo, usarlo como pretexto, sería decir, y ya lo hemos hablado, entonces, como yo no pertenezco a este mundo, como yo soy miembro del reino de los cielos, yo soy extranjero en esta tierra, entonces yo tengo toda libertad para oponerme a este gobierno, a, a oponerme a la ley, porque yo no pertenezco al mundo. Yo no tengo que rendirle cuentas ni a un policía, bueno, en nuestro contexto, ¿verdad? A un policía, a un ministro, a un juez, ni al presidente. En el contexto de ellos, yo no tengo por qué respetar las autoridades romanas, yo no tengo por qué respetar al César. En ese contexto, ese es el asunto, que alguien, un creyente, podría decir, pues entonces yo soy libre, entonces yo puedo actuar como libre aquí, yo no tengo por qué permitir que me gobiernen los romanos, yo no tengo por qué respetar a un oficial romano. Y como ya venimos viendo, incluso el versículo 15 lo estábamos hablando, el problema es que asumir ese pretexto, al final de cuentas, no va a hablar, no es tanto el problema que hable mal de mí. El problema es que, ¿qué imagen va a dar eso del Dios al que yo se supone que represento? El no someterme a las autoridades va a dar un mal testimonio para la comunidad y va a dar un mal testimonio para todas las personas en general. Entonces, por eso es tan importante también que de verdad nosotros sepamos lo que implica ser libres en Cristo. Nuestra libertad es una libertad del pecado y de la corrupción, pero todavía estamos en este mundo y no podemos pretender cambiar a las personas o cambiar el gobierno o a la fuerza tratar de imponer nuestra libertad, porque como hemos dicho, pues en primer lugar nosotros vivimos en un mundo caído que está gobernado por el pecado. Y en segundo lugar, porque al final de cuentas a través de ello es que damos testimonio de que somos diferentes. Para el mundo es normal rebelarse, es normal querer eh, manifestarse en contra de las autoridades y tratar de cambiar a la fuerza. Pero para nosotros en Cristo no es una excusa, no debería ser una excusa, más bien debería ser una forma de demostrar testimonio. Y al final de cuentas, a lo largo de la historia eso es lo que ha hablado más, lo veíamos ayer, ¿verdad? Incluso hoy en día.
No tengo así como algún nombre en específico en mente, pero sé de gobernadores, de pues creyentes en la política que impactan, no porque anden pregonando, porque anden obligando a los demás a creer, no, porque más bien porque dejan ver esa consideración para con todas las demás personas, son filántropos, o sea, siempre están buscando el bien de las personas, independientemente de que sean creyentes o no. Y desde esa postura hablan mejor de Jesús, de lo que hacen muchos que andan en la calle mandando a diestra y siniestra al infierno. Ahora, el otro término importante aquí es que dice como siervos de Dios, porque resulta que nosotros estamos en este mundo, somos libres del pecado, pero no significa que no tenemos una total, un Señor encima sobre nosotros. Tenemos un Dios que es el Señor de señores, que es el amo por encima de todos los amos, y le debemos a Él sumisión. Y si Él nos manda que nos sometamos a la autoridad civil, al final de cuentas no debemos de hacerlo tanto por ellos, sino por el Dios, el Señor nuestro, al que servimos, que nos pide que lo hagamos. Esta palabra, siervos de Dios, según la Reina Valera del 60, viene del griego. Permítame, quiero mostrarles también eso, ese análisis de esa palabra. Dice el versículo 16, dice, sino como siervos de Dios. Aquí a su derecha pueden notar, viene del griego doulos o dulos, que significa esclavo. Esta es una palabra que tal vez para nuestros tiempos, pues no tiene el realce que tenía en esa época. En aquel tiempo, pues la esclavitud era algo normal, era algo parte del día a día. Incluso Pablo también habla acerca de los esclavos. Creo que también aquí lo vamos a ver en Pedro. La esclavitud era algo que era normal, era pues típico de ese tiempo. La cultura, la política, todo, la esclavitud era normal. Como tal vez hemos estudiado en algún momento, ya hemos analizado, un esclavo no tenía voluntad propia. Un esclavo vivía únicamente para hacer lo que su amo y su dueño le dijera. No tenía derecho a exigir nada, no tenía derecho a, a pedirle algo a su amo. Estaba completamente a merced de su dueño. Si topaba con la bendición de que su dueño fuera bueno, que tuviera buenos principios, pues le beneficiaba y posiblemente su dueño le permitía tener pertenencias, le daba beneficios, incluso los colocaban por encima de otros siervos en su casa. Pero todo dependía de lo que su dueño decidiera que él hiciera. Ahora, en nuestro caso, pensemos que ese término no ha cambiado para nosotros. Vamos ahora a un texto más con este tema que es Romanos 6, que justamente nos hace este contraste de los dos dueños a los que nosotros hemos servido. Continúa Pablo, de hecho, retomando este tema de pecar, dice en el versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Y aquí empieza este tema, ven. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerle como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero, gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia.
Ven cómo Pablo nos hace ver que no se trata de que uno salió, que nosotros salimos de la potestad del pecado para ahora no tener dueño alguno. No, nosotros seguimos teniendo un amo, teniendo un dueño que pagó un altísimo precio por nosotros, nada más y nada menos que la sangre de Jesús. Él nos redimió, pero no para dejarnos a la libre, sino para ser suyos. Por supuesto, y creo que todos nosotros tenemos claro, jamás podríamos haber encontrado un mejor amo que Dios, ¿cierto? Porque es un amo infinito en bondad, infinito en misericordia, infinito en compasión, infinito en sabiduría, en poder, un amo incomparable, un amo al que definitivamente nos sentimos profundamente honrados y privilegiados de servirle. Entonces, siguiendo aquí con lo que dice Pablo, que es lo mismo que nos dice Pedro, así como para practicar iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Así que ya con todo esto que hemos repasado, pues volviendo al versículo 16 y ya podemos retomar el 17. Sí, somos libres en este mundo, somos libres del pecado, somos libres de los sistemas humanos, somos libres de cualquier clase de dominación de este mundo porque pertenecemos a un rey y señor. Pero más allá de eso, servimos al Señor de señores. Y entonces, la libertad que tenemos en este mundo, hemos de someterla, hemos de rendirla a lo que nuestro amo y dueño nos pide. ¿Y qué nos pide el Señor? Bueno, ¿qué concluye el versículo 17? Respeten a todos. Ya que no hay, no dice respeten solo a los que se lo merecen. Creo que incluso hace eco de lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Ahí parafraseándolo, ¿verdad? No, sino que hacer bien a todos. Pero claro, nosotros sabiendo el amo que hemos tenido, el precio que pagó por nuestra redención y la libertad a la que nos ha traído, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a hacer lo mínimo que nos pide? A ser un reflejo de Él en este mundo, a ser muestra de respeto para todas las personas. No es fácil, por supuesto, porque todavía lidia en nosotros el ego, ¿verdad? Todavía nos cuesta. Hay momentos en los que es difícil con ciertas personas, pero ese es el llamado que tenemos. Y pidámosle a Dios que siga transformando nuestro corazón para que sea algo que de verdad hagamos plenamente, que de verdad cada vez más surja de nuestro corazón, respetar a todos, amar a los hermanos, por supuesto, temer a Dios, al Rey y Señor de señores, pero también respetar al Rey, respetar a las autoridades establecidas en este mundo por Dios. ¿Ok? Así que ahí está la clave, entender el lugar que tenemos, el lugar que se nos ha dado, el privilegio de tener a la clase de Señor, dueño y amo que tenemos y servirle en consecuencia con lo que Él es y lo que nos ha dado. Con esto entonces terminamos estos versículos. Espero se haya comprendido y bueno, vamos a seguir estudiando lo que continúa enseñándonos Pedro. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por esta palabra y porque a través de ella reflexionamos en cuanto a nuestro lugar, el privilegio que nos has dado de que no nos exiges absolutamente nada, porque nos amaste incondicionalmente. A la misma vez queremos responder a ese amor
utilizando esta libertad que nos has dado en amor, en consideración para con todas las personas, no solo a nuestros hermanos, sino a todos los que nos rodean. Ayúdanos y fortalécenos en ese propósito, Señor, por medio del Espíritu que habita en nosotros. Gracias, Padre, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Terminamos entonces, hermanos. Ha sido un gusto y tengan muy buenas noches. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.